experiencia del desierto, la prueba de hijos, parte 2. Veníamos compartiendo lo feroz, lo cruel, lo difícil que es atravesar ese periodo del desierto. Por eso se simboliza o se da la figura de cuando uno tiene que atravesar algo estando en un lugar tan árido como el desierto. En el desierto puedo encontrar temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas y realmente es un lugar muy inhóspito. Es estos momentos, son estas experiencias en las cuales Dios nos permite pasar en la vida para probarnos. No porque, como hemos compartido, no porque Él no nos conozca, sino que nosotros mismos tenemos que conocernos, nosotros mismos tenemos que ver a qué cosas todavía necesitamos cambiar, corregir, ser disciplinadas. Necesitamos todavía chequear, rectificar y avanzar. Y sobre todo la experiencia del desierto es el ámbito propicio, excelente, el mejor ámbito para que Dios se valga de la soledad del desierto para tener intimidad con sus hijos. Creo que son momentos de la vida que uno experimenta en los cuales todo se trata de Él, no tengo otra fuente a cual recurrir, las circunstancias me llevan a una situación en la cual o me desapego de Dios, o suelto la mano y hago la mía y hago desastres, o decido aferrarme casi como a ciegas, en el buen sentido de la palabra, en una absoluta confianza, en una absoluta rendición, como casi un abandono entregado a las manos de mi Padre, como se entregó, por ejemplo, Isaac en las manos de su padre Abraham cuando fue al altar del sacrificio. Entonces, la experiencia del desierto es una experiencia cuando estamos como entre la espada y la pared, como se dice coloquialmente, ¿no? Estamos como sitiados, encerrados, diciendo, a donde miro no tengo salida, pero a donde miro sí tengo a Dios mirándome y sí tengo la posibilidad de contar en una absoluta y extrema confianza con Él. Y ahí es cuando puedo acceder y profundizar en los niveles de paternidad, de mi relación con Él como hijo y que Él se me despliegue, se me revele como padre, en su amor, en su protección, en su cuidado, en su supervisión, mirándome cada cosa que sucede en mi vida. Hay un hermoso versículo que dice que Él envía la palabra y se ocupa de que esa palabra no vuelva a Él vacía. En otras versiones también la palabra dice que Él vela para que su palabra se cumpla. Es hermoso ver al Padre que sabemos que Él ha soltado promesas, bendiciones, planes, propósitos para tu vida desde antes de la fundación del mundo, desde antes que te encontraras en el vientre de tu madre. David decía, desde el vientre mi embrión vieron tus ojos, como hablando de esa intimidad y de ese cuidado y de esa atención que Dios tuvo aún antes de nacer. Ahora, si Él vela que su palabra se cumpla, Él es fiel a su palabra. A veces decimos, Dios es fiel a mí, Dios es fiel a mi casa, Dios es fiel a mi familia. ¿Sabes a lo que verdaderamente Dios es fiel? Dios es fiel a la palabra que ha puesto sobre tu vida y que ha depositado en tu corazón. Y en el desierto eso va a salir a la luz. En el desierto puede salir a la luz las miserias, las cosas desordenadas que tenemos, las lujurias, las cosas que quizás todavía tenemos que corregir, los deseos pecaminosos. Pero también el desierto es el lugar para ver cuánto nivel, cuánta calibre de palabra hay dentro tuyo. Y esa es una excelente oportunidad para que vos evalúes tu corazón para ver cuán forjado, cuán fundamentado estás o no en la palabra. Entonces, en el desierto es el lugar que Jesús usó la voz del Padre, lo que resonó sobre su vida y ahora estaba dentro de su corazón. Recordá lo que dije antes, Dios vela que su palabra se cumpla. En el desierto Jesús usó la voz del Padre en su contraofensiva ante el ataque de Satanás. Cuando Jesús se encontró frente a Satanás,
A diferencia de lo que muchas veces hicimos nosotros en otras temporadas, orar, declarar, batallar contra el diablo, hacer ayuno. Señor, por favor, ayúdame, sácame de esta, ten misericordia de mí. Jesús no. Jesús tomó de la palabra que había dentro de su espíritu y esa palabra la tomó, la soltó a través de sus labios y con esa palabra enfrentó al diablo. No era palabra que a él se le había ocurrido, era palabra que estaba escrita. Era palabra que había sido soltada por los labios del Padre. Y esa palabra hablaba de su posición de hijo, hablaba de su identidad. Cuando el enemigo buscaba seducirlo y confundirlo a Jesús, Jesús hacía el ejercicio, hizo la práctica, puso en práctica el citar la palabra que procedió de los labios de Dios para su vida, la palabra que Dios le había hablado a él como padre. Por ejemplo, en Mateo 4:4 dice que Jesús le respondió a Satanás: escrito está, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo habla en Mateo 4:4, pero está forjado en Deuteronomio 8:3. Luego en Mateo 4:7 y luego en Mateo 10, Jesús también le responde de nuevo: escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y esto está forjado en Deuteronomio 6:16. En el 10 de Mateo 4 dice: Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Y esto está forjado sustentado en Deuteronomio 6:13. Entonces Jesús mismo no salió de los parámetros establecidos por el Padre. Él vino a cumplir la ley, no vino a abolirla. Al contrario, Él vino a ser la manifestación, la encarnación, la superación de la ley en su persona, en su ministerio, en su vida. Entonces Él no fue alguien que dijo: bueno, ahora inventamos algo nuevo, una receta nueva y ya queda atrás Moisés, lo que enseñó David, los profetas. No, Él tomó eso porque encontró ahí la verdad del Padre soltada a generaciones pasadas y ahora le da vida por medio de sus labios, porque su palabra dice que es espíritu y vida, y en su confesión, en su declaración, muestra que Él está forjado, sustentado en lo que el Padre estuvo hablando al pueblo de Israel, y usa esas verdades para defenderse, no solo para defenderse, sino para contraatacar a su enemigo Satanás. Entonces, lo que está hablando todas estas tentaciones, las 3 tentaciones que hemos compartido en la parte 1, lo que hacen estas tentaciones es forjar a Jesús como alguien que depende totalmente de su Padre. Y no como alguien que está centrado en su ambición personal, en destacarse él, en su reputación o en su confianza en Mamón o en su confianza en la aprobación religiosa. No, todo se trata de Dios Padre en la vida de Jesús. Lo que oigo decir al Padre, eso hablo. Lo que vi hacer al Padre, eso hago. Ahí vemos un principio fundamental de su posición de hijo, de su condición de hijo. Entonces, lo que acá vemos es que en cada declaración Jesús citó lo que estaba establecido desde el tiempo de la ley. Jesús, en su experiencia en el desierto, citó la palabra de su Padre que estaba escrita, pero que ahora estaba siendo probada en su corazón. Mi pregunta es, que hoy te quiero hacer: todo lo que se te fue enseñado, aún, no sé, en la escuela dominical, aún las oraciones de tus abuelos, todo lo que se te fue enseñado desde tu infancia o de tu adolescencia, o quizás conociste al Señor cuando eras adulto, desde los primeros tiempos, donde se te soltó palabra, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué quedó de todo eso en tu corazón? Ojo, en las experiencias de desierto que Dios te quiere hacer atravesar para llevarte a madurez como hijo, son en esas experiencias
que se va a probar, que va a salir a la luz cuánto hay de palabra o no. Y eso es un poco lo que sucedió durante el tiempo de la pandemia. Dios usó, una de las cosas que yo creo no equivocarme y tengo certeza, es que Dios usó el tiempo de pandemia como para sacarte la alfombra con la cual estabas sostenido y decirte, ahora que no tienes edificio, ahora que no puedes recurrir tan fácil a tu pastor o a la línea de oración que te están orando ahí en fila, ahora ¿qué vas a hacer con la palabra que yo puse en tu corazón? Esto es un poco el desierto. También podemos ver algo de esto en el consejo que Pablo le da a Timoteo. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, donde dice, a Timoteo, mi hijo, en la fe. Está dirigiendo esa carta. Y en el versículo 18 dice, Timoteo, mi hijo, yo te doy esta instrucción en que guardes, en que te mantengas, según las profecías que se hicieron sobre ti, para que por medio de seguirlas, o sea, obedecerlas, puedas batallar la buena batalla de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo te he dado instrucción, mis palabras, mis enseñanzas, como padre tuyo, lo que yo te voy hablando se tiene que ir estableciendo como una instrucción en tu vida, como una directiva, como una directriz, como algo que forme tu carácter como cristiano y como ministro del Evangelio. Y también es necesario que te mantengas fiel conforme se te ha profetizado. Porque podemos tener un montón de profecías, que vamos a ir a las naciones, que vamos a sanar enfermos, que vamos a ser, no sé, un empresario, un artista famoso. Podés tener un montón de profecías que se te suelten a tu vida y son reales, pero te tenés que mantener fiel conforme a lo que se te habló. Si no te convertís como en un Sansón, que se había profetizado mucho y después se desvió. Con esas profecías y con esa instrucción que te di como padre, dice el versículo 18, debes batallar la buena batalla de la fe. Entonces la buena batalla de la fe no se batalla en un grito desesperado de socorro, Dios ayúdame, ten misericordia. No, se batalla conforme a lo que has formado, a lo que has sido formado, a lo que has permitido de la palabra que se te ha implantado en tu corazón, como dice el apóstol Santiago. Que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Y la experiencia del desierto va a probar cuán firme o no estás en esa doctrina, en esa instrucción, en esa palabra y también en esas profecías que se te soltaron a tu corazón. Es el recuerdo de las palabras de su padre mientras estás en el fragor de la batalla, que te van a dar la fortaleza y la autoridad para salir, retornar en victoria. Esas palabras, no te olvides, vienen en forma de instrucción. Porque no es el consejo de un coach, no es las palabras de un buen predicador o el deseo de una madre o la oración de una abuela. No, es algo más que eso, tiene otro nivel. Son palabras que tu padre te soltó y en tu corazón deben tener el estado, la condición, la potencia, el calibre de una instrucción. Hay muchas cosas que no se pueden aprender porque alguien te ore, porque alguien te la enseña en una escuela de líderes, porque vayas a un instituto bíblico o teológico. Tampoco pueden ser logradas por una mera impartición generacional, aunque es importantísima la impartición generacional en la paternidad. Hay muchas cosas en el carácter que Dios quiere lograr en tu vida que necesitan ser procesadas en la experiencia del desierto para lograr esa madurez y ese producto final o ese fruto de haberte encontrado cara a cara con Dios, pero también de haber sabido defenderte y contraatacar a cualquier acechanza que el enemigo quiera ponerte en tu camino. Hemos visto tristemente y dolorosamente mucha gente ser usada de manera poderosa por Dios en las últimas 2 décadas, por ejemplo. Pero también vimos mucha de esa gente caer en cosas
hasta tontas, hasta muy obvias, dolorosas, que atacaron, corrompieron y mancharon su reputación. Sin juzgar y sin pensar en nadie. Muchas veces eso ocurrió no porque esa persona no tuviera un llamado, no porque esa persona no tuviera una palabra profética, no porque esa persona no tuviera una impartición generacional. Pasaron porque no fueron ayudadas o entrenadas o advertidas o conscientes de la importancia de saber atravesar nuestros desiertos, nuestras experiencias cara a cara con Dios y nuestros contraataques al enemigo como lo hizo Jesús. Hay cosas que solo podemos aprender y recibir por medio de lo que la experiencia del desierto nos da. El espíritu recibe una impartición con la voz del Padre. Sin embargo, el corazón debe estar en una postura de obediencia. Repito, aunque el espíritu nuestro recibe una impartición por el solo envío de la voz del Padre a nuestro corazón, necesitamos nosotros tener la postura correcta al recibir esa palabra, esa instrucción, y la única postura posible y correcta es la de total obediencia. Jesús fue puesto en este lugar y demostró esto en su experiencia del desierto. Aún él, siendo el Hijo de Dios, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9, que él tuvo que aprender la obediencia por lo que sufrió, siendo hijo. Dice así el 8 de Hebreos 5. Aunque era hijo, él aprendió obediencia en lo que él sufrió. No aprendió obediencia en la sinagoga, no aprendió obediencia por un curso, no aprendió obediencia porque alguien le dijo, mira, tenés que hacer... No, algo más. Todo eso pudo haberlo recibido, pero lo más importante es que aprendió obediencia en medio del sufrimiento. Versículo 9. Y una vez hecho perfecto, y miren con atención esto, es muy importante, llegó a ser el autor de la eterna salvación para aquellos que le obedecen. Muchas veces entendemos el Evangelio y el plan de salvación y redención como en parte y de manera hasta un punto. Entendemos que Jesús se convirtió en nuestro Salvador porque fue a la cruz. Pero hay mucho más que eso. Su vida fue una vida de sufrimiento, de entrega, de rendición. Su vida fue una vida en la cual como hijo siempre puso primero al Padre y a su reino. En esa vida de total entrega, total rendición a la absoluta y completa voluntad del Padre, fue cuando él fue calificándose para convertirse luego en la fuente de eterna salvación. Porque el 9 dice que una vez hecho perfecto, ¿qué se necesita que ocurra para que lo del 9 sea verdad? Se necesita que pase lo del versículo 8. Y en el versículo 8 dice que por medio del sufrimiento, aun siendo hijo, aprendió la obediencia. ¿Cómo él va a pretender que nosotros le obedezcamos si él no demuestra primero una suprema obediencia a su Padre? Sería algo injusto. Yo no puedo pretender que nadie haga algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Esto lo vemos de manera natural los que somos padres naturales y tenemos hijos que nos están diciendo, papá, vos me decís esto pero no lo haces vos, porque es algo obvio, coherente, de sentido común. Jesús no te puede pedir nada que tú hagas que él no haya hecho antes. Por eso dice, también explica Hebreos, que para él establecerse como un sacerdote tuvo que padecer en todas las cosas, tuvo que ser tentado en todas las cosas, tuvo que ser probado por todas las cosas. Y eso no solo le dio la calificación para decirte ahora ustedes pasen por lo mismo, sino que eso le dio una autoridad para ser y para ocupar el lugar de fuente de eterna salvación. ¿Qué entendemos por esto? Hay mucho más, hay un secreto muy grande en esto, que vos y yo lo podemos tomar y lo deberíamos tomar como modelo a seguir.
Porque no se trata solamente de obedecer a Jesús para ser bendecidos, de obedecer a Jesús para ser buenos hijos, sino que mi proceso de obediencia, aún en la más extrema situación de sufrimiento, me va a llevar a que luego yo me pueda convertir en una fuente de salvación para otros. Porque yo lo he pasado, porque yo he tenido las llagas, porque yo he tenido las cicatrices de esa situación, de esa experiencia. Ahora eso me va a dar poder, eso me va a empoderar para convertirme en esos niveles, en esas áreas en que fui probado como fuente de salvación y de bendición a otros, que van a poder seguir mis pasos. Entonces, tenemos que entender que antes que Jesús se pusiera a llamar a los discípulos, antes siquiera de realizar un milagro, Él tuvo que atravesar la experiencia del desierto. Antes de introducir a los hombres en el reino de Dios, Él tuvo que soportar y sufrir la experiencia del desierto. La experiencia del desierto fue y tuvo la intención de llevarlo a Jesús a cumplir la plenitud de su ministerio, aunque Él era hijo. Aunque era hijo, tuvo que atravesar un proceso de desarrollo espiritual. Y ese proceso de desarrollo habla de 40 días. El número 40 es muy significativo como un tiempo de procesos de prueba, como un tiempo de llevarnos a la madurez, y lo vemos recurrente en la Biblia. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Este es un periodo recurrente de tiempo en la Biblia como el número de días necesarios para llegar a la plenitud en la calificación, como número de días necesarios para un proceso de prueba para luego ser calificados. Vemos, por ejemplo, que la tierra, el mundo, o sea, la tierra sufrió una inundación y no terminó esa inundación hasta que pasaron 40 días. Dice también la Biblia que Moisés y Elías ayunaron 40 días. Israel enviaron a los 12 espías a Canaán por 40 días. Israel también no terminó su periodo de desierto hasta que pasaron 40 años. Y Jesús también tuvo que pasar 40 días en el desierto para cumplir con su patrón espiritual, con su proceso espiritual a través de su obediencia. Este proceso no es simplemente un paso del tiempo, sino un periodo de crecimiento en cada área como hijos. Es la experiencia del desierto en la cual la palabra nos prueba. Como le sucedió a José, el desierto de José en Egipto lo preparó para reinar luego en sabiduría. Dice el Salmo 105, del 17 al 19, Él envió a un hombre delante de él, aún a José, el cual fue vendido como un esclavo. Versículo 18. Él estuvo atado con cadenas y su alma también en un encierro. 19. Hasta que su palabra se volvió real, se volvió verdadera, hasta que la palabra del Señor lo probó, lo evaluó. ¿De qué palabras está hablando a él? De la palabra que él le contó a sus hermanos, de su profecía, de su sueño, hasta que la palabra que le soltó y que le habló a sus hermanos se volvió verdad, hasta que la palabra del Señor lo probó y lo testió. Es necesario hacer una pausa acá y pensar en esto, para que puedan entender este versículo bien. Yo lo veo y creo que este versículo habla de esto, habla de dos palabras que en un punto se unen. Por un lado está la palabra que José recibió, que se le soltó a José en ese sueño, en esa palabra profética, en ese propósito que Dios le mostró que iba a tener por delante su vida. Y que equivocado o no, vaya a saber, según nuestra opinión, cuál es, lo contó a sus hermanos. Esa es la palabra de José. Ahora estaba la palabra, o sea, la palabra de José, si bien era una palabra de Dios,
Digo la palabra de José porque es la palabra que José recibió en su corazón en cuanto al futuro que tenía por delante. Ahora, está la palabra de Dios, que es la palabra, la verdad, la palabra absoluta. Y que es la garantía de lo que se va a cumplir. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, la verdad absoluta se va a cumplir siempre. Y José está como en el medio. A través de las experiencias tan nefastas que sufrió, hasta el punto casi de la muerte, de ser vendido como esclavo, dice ahí el Salmo, por medio de total obediencia en su padecimiento, por medio de total rendición en su desierto, lo que hizo José es provocar, traer esa palabra que se le había profetizado mucho tiempo antes y hacer que se une y tenga un casamiento con la verdad de Dios. Entonces se volvió real, porque su corazón fue probado, fue calificado, la palabra lo calificó, la palabra lo aprobó y así pudo a través de su vida encarnar, manifestar, hacer realidad lo que había sido soltado mucho tiempo antes. Y a través de su liderazgo en Egipto se lo pudo ver que él, como dijimos anteriormente, se convirtió en una fuente de salvación, aún hasta para sus hermanos que lo habían traicionado y casi algunos querido hasta hacerlo desaparecer del planeta. Miren qué tremendo, cómo en José podemos ver lo que anteriormente explicábamos como principio de Jesús, que por su padecimiento, su extrema obediencia, se convirtió en una fuente de salvación para todo el que cree, para todo el que le obedezca. Y aunque los hermanos se resistieron, o se enojaron, o se llenaron de celos por la palabra soltada en la vida de José, luego José se alejó de ellos, las circunstancias, etcétera, todo lo que ya sabemos de la historia, lo hizo estar a solas con Dios, a solas en sus circunstancias, a solas en la crisis de Egipto y a solas también saliendo a la luz el poder de prosperar en medio de la crisis que le ocurrió en Egipto. Y en ese a solas, en ese encontrarse con Dios, pero encontrarse también con su destino, encontrarse también con su propósito, en ese proceso luego lo vemos que se convierte en el autor de salvación para sus hermanos. Por eso cuando se reencuentra para sus hermanos le dijo, ojo, para esto Dios me ha traído aquí, para convertirme en esto. Nadie se podía llevar el rédito, sino solo Dios. Pero él se había manifestado en obediencia y lo que se le había profetizado y hablado se hizo realidad, pero en el medio tuvo que padecer su desierto. La palabra tiene el poder de probarte. No puedes decir que tú aceptas o no aceptas la palabra. Es la palabra que tiene el poder de aceptarte o de rechazarte, según cuál sea la postura de tu corazón. La palabra siempre te probará, te examinará, te evaluará, para que tú te conviertas en todo lo que el Padre ha dicho, determinado y predeterminado mucho tiempo antes, como lo hizo con José. Esta es nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer en la experiencia del desierto? ¿Vamos a desviarnos? ¿Vamos a distraernos? ¿Vamos a pensar lo que pasaba en el pasado, como el pueblo de Israel que pensaba lo que pasaba en Egipto? El desierto también es un excelente lugar para volvernos melancólicos y nostálgicos. Y eso te vuelve religioso. Eso te vuelve a atarte al pasado y no moverte hacia adelante. En el desierto tenés la posibilidad de mirar y abrir los ojos y emocionarte porque la tierra prometida está más cerca que antes. La promesa está más cerca que cuando creíste. O también el desierto puede ser el momento excelente para conectarte con lo incorrecto y con el pasado. Es en ese desierto donde Dios está esperando cara a cara y decirte, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hay de todo lo que te hablé? ¿Qué hay de todo lo que solté para tu vida? ¿Qué hay de lo que te hablaron profetas? ¿Qué hay de lo que oraron tus antepasados por vos? ¿Qué hay de todo lo que aprendiste? ¿Qué hay de lo que te sembré cuando empezaste y tenías esa pasión por la palabra o esa pasión por mi espíritu? ¿Qué hay en tu corazón? Ahora lo quiero ver manifestado. A través de tu accionar, a través de tu práctica, a través de tu poner por obras tu fe. Ahora lo quiero ver. Usa la experiencia del desierto como algo que te catapulte
para no estar solamente lleno del Espíritu. Hay mucha gente llena del Espíritu pero improductiva, porque no pasó de estar llena del Espíritu a moverse en el poder del Espíritu. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu, pero no salió lleno del Espíritu. Salió en un nivel superior, salió en el nivel del Espíritu. No necesitamos solamente gente llena del Espíritu, que se goce en Dios, que tenga dones, y ¡ay, qué lindo! ¿Cómo es ese hermano? Mira cómo brilla. No, necesitamos gente que se mueva en el poder del Espíritu, para que esa llenura salga a la luz y se vea manifestada por medio de su acción de gobierno en las esferas de la vida que le toca moverse y que le toca ejercer liderazgo. Usa, y no desperdicies, no rechaces, no te quejes, porque también el desierto es un lugar para murmurar. Muchos murmuraron y se murieron en el desierto. No te quejes de tu desierto, no murmures de tu desierto. Es el desierto la oportunidad excelente para que seas catapultado y salgas y no te acostumbres y no te conformes solo a estar lleno, sino a salir en el poder del Espíritu. Nos vemos en la próxima, en la parte 3, para seguir entendiendo este proceso que nos hace madurar como hijos genuinos de Dios.